Bueno, ni una menos, pero todavía cuento una más. Este es el título de la editorial del día de hoy. Ni una menos, pero todavía sigo contando una más. Y quiero que repasemos algunos hechos de los últimos días, los más resonantes. Pero si tuviésemos que repasar, que quede claro que si tuviésemos que repasar, tenemos muchísimos casos. Fíjate vos algunos videos. Ahí le voy a pedir, Delphi, que vayamos poniendo el que corresponda y vamos a reaccionar un poco a eso y otros hechos, como te digo, que en los últimos días ponen de vuelta a lo que son la violencia y el acoso sobre la mesa, pero de una manera como bastante abrupta. Se dio todo bastante seguido, de una manera muy cruda y muy violenta, te decía, ¿no? Esta es Soledad Largui, seguramente la identifican, periodista con mucha experiencia, y ella relató el acoso que sufrió, una situación terrorífica. Ella lo hace luego del discurso que dio Agustina Peñalba sobre el acoso que estaba recibiendo de un hombre. Entonces, escucha a Agustina, toma tal repercusión el discurso de Agustina, que enseguida lo vamos a poner, que Carolina, que vive esto desde el 2017, dice, voy a exponer lo que me pasó a mí durante años. Escuchemos un poquito. No la había hecho pública, esta historia me pasó a mí en el 2017. Trabajaba aquí en América muy bien temprano con Laje a la mañana en BDA y viví una situación muy terrorífica también. A diferencia de lo que les pasó a las otras víctimas que empezaron a ver los mensajes, a mí me pasó como al revés, porque yo un día salgo de la radio, hacía radio con Débora Plager todos los sábados, salgo sola con mi mate, con mi termo, voy hacia el auto, se me aparece un hombre grande, un hombre mayor que yo, que me dice, Soledad, te vine a buscar. Y yo, en Narnia, como claro, sale uno a veces de la radio, no, te equivocaste, le digo, qué sé yo. No, te vine a buscar, te dije, soy Gastón B, voy a decir para no pronunciar todo el apellido, ya te dije que te vine a buscar, que te venía a buscar, subite al auto, y me señala su auto. Lo miro a la cara y él estaba temblando. Y esa situación yo me la acuerdo porque yo, que nunca había sentido un miedo tan fuerte, me paralicé del miedo. Queda ahí la situación, llego, le cuento a mi pareja lo que había vivido. Se ponen a revisar las cámaras de la radio y el tipo me estaba esperando desde las 5 de la mañana. Bien, esta es Carolina. Carolina dice, o sea, el tipo me espera desde las 5 de la mañana en mi trabajo, espera que salga y te dice, subite al auto. Y después muestra mensajes donde, por ejemplo, dice, yo me puse de negro, ¿no? Y el tipo le escribía, qué bueno que te vestiste de negro porque es lo que te pedí que hagas, que vayas de negro tú. O sea, él tenía conversaciones imaginarias en las redes sociales que hasta ella ya había pasado desapercibido para ella porque tenía tantos mensajes y los había bloqueado, pero el tipo seguía conversando y pensaba que tenía una relación con Carolina. Es increíble y a veces se enojaba porque dice, che, ¿por qué te pusiste ese color si ese no es el color que te dije te pongas hoy? Hoy sí estás muy linda. De esa manera, hasta el punto tal de esperarla afuera y decirle subite al auto. Ahora escuchemos a Agustina. Agustina fue el caso el más conocido en la semana. Agustina Peñalba, sobre el acoso que está recibiendo un hombre, un economista que se presentaba en el piso, por ejemplo, de C5N. Mirá. Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Es tremendo. Es como decís, che, en el momento en el que yo estaba en la cancha, que se me acerca la policía, yo digo, ¿vos no tenés acceso a las denuncias? ¿Saben lo que me dijeron? ¿Vos no tenés los papeles de la denuncia encima? Yo estaba en la cancha. El botón antipánico, con todo respeto, porque les juro que hasta me da vergüenza. Gente, a las 3 horas se queda sin batería, claro, porque es un localizador de ubicación, entonces se recalienta y se queda sin batería. Tenés que estar enchufado a una pared constantemente. En la cancha que no hay señal, el botón antipánico no funciona, porque esto funciona a través de una señal como funciona mi teléfono, funciona esto. Estás todo el tiempo pendiente y pensando cómo es la mejor forma. Y me parte el alma, porque en este momento están mi viejo y mi vieja escuchando esto a 600 kilómetros de distancia. Sé lo que les duele, porque encima también intento cuidar muchísimo la forma de todo lo que me viene pasando porque hay una familia que está lejos y que se preocupa e intento calmarme y aminorar las aguas, pero hoy realmente después de haber estado tantas horas a la mañana dije, necesito contarlo y esta historia es la historia que le está pasando a un montón de mujeres. Sí. Ahí está. Realidad es la historia que les está pasando a un montón de mujeres y dice, no quiero tu regalo, no quiero tus chocolates, no quiero tu libro, no quiero tus flores, porque la verdad es que lo que estás haciendo es acoso, no me estás regalando nada. Y por supuesto que en el momento que vos entrás a ver comentarios de estos videos, te das cuenta dónde estamos parados como sociedad.
Por más campañas, marchas y promesas, la realidad argentina sigue gritando lo mismo que hace 10 años. Nos siguen matando. Según los últimos datos del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana, en lo que va del 2025 ya se registraron 196 femicidios en el país. Una vida arrebatada cada 35 horas. Cada 35 horas muere una mujer. Solo en las primeras 2 semanas de octubre ya fueron 11 asesinatos, uno cada 28 horas. Se acordarán el caso de Pablo Lautra, el doble femicidio en Córdoba, atroz, quizás uno de los más resonantes en el último tiempo, o el femicidio en Florencio Varela, ¿no? Más allá del narco metido en el medio, no dejan de ser 3 pibas. Desde el 2015 hasta hoy, desde el primer grito, ni una más, 2.589 mujeres y personas trans fueron asesinadas en Argentina. 10 años después del primer grito de Ni Una Menos, no contamos Ni Una Menos, seguimos contando, todavía cuento como una y cuento una más. No importa qué tan feminista seas o no, es simplemente el poder de la empatía. No necesitas ser feminista para leer o interpretar estos datos. Y cuando hablo de empatía me refiero a esto, a ese rasgo humano que nos debería diferenciar y cultural. Pero cuando veo videos como estos digo, no entendimos nada. Mira cómo, no sé, tenemos 2 videos, veamos cuál tenemos ahí preparado. Así promocionan una fiesta simulando, de Halloween, simulando el secuestro de una piba. Pon el audio, por favor. Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween. ¿Dónde? En 4 de verano. Anticipadas por Avanti. Los esperamos. Bueno, así promocionaban la fiesta de Halloween. Mientras tanto, en un viaje de egresados se divertían disfrazando. Vos decís, bueno, un disfraz. Bueno, esto pasó en Bariloche. Un estudiante se disfrazó de una mujer violada. Mientras que los gestos obscenos acompañan y como que te confirman que está siendo violada. Y todavía les resulta gracioso, todavía no termino de entender qué les dio gracia en ese momento, qué pensaban. El 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas, y apenas el 14% de las víctimas había denunciado previamente. El resto nunca llegó a hacerlo, por el miedo, la desconfianza o también la indiferencia institucional histórica, que terminan pesando más que el deseo de sobrevivir. Mientras tanto, también hay muchos programas de asistencia que se desfinancian o se paralizan y muchos otros organismos, como el Polo de la Mujer que hemos hablado en reiteradas oportunidades, que al momento de los bifes, conocemos muchos casos, no se les da la respuesta que necesitan, ni la policía está capacitada para recibir una denuncia, porque el golpe no es suficiente o porque pasó mucho tiempo, entonces ya no se puede hacer nada. Te estoy diciendo que Carolina le pasó esto en el 2017, estamos en el 2025 y recién ahora te lo está contando. Y después salen siempre con las frases que relativizan. El relativizar es hacer el mismo tipo de daño, ¿entendés? Es como reivindicar esa cuestión de violencia de género. Vos sabés que otro dato, no menos importante, la directora de Mumalá advierte que las denuncias previas cayeron del 25% al 13% en los últimos meses. Y lo dice con claridad. Cuando las políticas públicas desaparecen, la violencia se profundiza. Veamos qué pasa en Salta. En Salta hay una emergencia por violencia de género. Hace mucho tiempo, más de 10 años. Y en apenas 9 meses del 2025, Salta suma 9 femicidios. Básicamente muere una mujer por mes en Salta, ¿no? Y en muchos casos, mujeres que desaparecieron y todavía no sabemos qué fue lo que pasó con ellas. La mayoría de los casos ocurrieron en la capital, otros también, y también se repite este patrón de los agresores parejas o exparejas. Pero tiene que entenderse que la violencia no es solamente en términos de vínculos de pareja en el amor, ¿se entiende? La violencia de género existe en la diaria, en el micromachismo, tanto de mujeres como de hombres. Sí, todos podemos tener esos rasgos. Pasa en el laburo, pasa también en el laburo. El micromachismo es diario y lo percibo yo como lo pueden todas acá. Si les pregunto alguna vez pasó algo, seguramente les pasó. ¿Alguna vez tuvieron un loquito que hablaba solo en las redes sociales? Probablemente lo hagan. Eso es una realidad con la que lamentablemente se aprende a convivir. Y vos estás tratando de educar pero no es tu rol educar a nadie. El otro debería tener un poco más de empatía. A
esto se suman 25.000 denuncias anuales registradas por el Poder Judicial y el Observatorio. La mayoría, en Salta, la mayoría por violencia psicológica, económica y física. Pero las instituciones no dan abasto, que el presupuesto, la emergencia, en teoría, tiene que darle el poder al presupuesto de que tenga una prioridad para resolver este tipo de cosas. Pero siguen sucediendo. Todavía hay gente que se anima a decir, pero ya pasó el tiempo. En el caso de Agustina decían, ¿y por qué no va a la justicia en vez de hacerlo en la tele? ¿Y por qué? ¿Y la lágrima en qué momento termina de llorar? ¿Y qué hacía en la cancha? Y entonces, y en las redes sociales, ¿por qué no hacía tal cosa? Siempre se señala de esa manera. No aprendimos nada. Y no se está exagerando con este tema. Es un hecho, los datos son un facto, las muertes son facto. ¿Tan rotos estamos? Es lo que me quería preguntar. No se trata de poner sobre la mesa las falsas denuncias, porque, repito, relativizar es reivindicar este tipo de estereotipos machistas que lo único que hacen es profundizar la violencia de género. No intenten relativizarlo, no usen la excepción para tapar una urgencia. Culturalmente estamos rotos, porque seguimos justificando, dudando y mirando para otro lado. Porque después de una década de decir ni una menos, seguimos contando una más. Y mientras el Estado no asuma la gravedad de lo que le está pasando y la sociedad, que es el riñón de todo esto, la matriz, no deje de normalizar la violencia, cada nombre nuevo será también un fracaso colectivo. Ni una menos, pero todavía cuento, lamentablemente, una más.